la verdad acerca de la ley de Dios. Hola, nuevamente estamos con ustedes, gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de poder transmitir para ustedes. Hoy vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Hemos hablado, ¿verdad?, de muchos temas interesantes, pero hoy vamos a tocar un tema que puede ser controversial en las vidas de los seres humanos. Debemos recordar que en la Biblia existen muchas leyes, leyes de sanidad, leyes rituales, leyes morales, leyes de higiene, hay muchas leyes. Ahora, hay algunas que dicen, o algunas personas que dicen que la ley de Dios o las leyes fueron abolidas. Ninguna ley fue abolida, es decir, no es que se rechazan esta ley, no, sino que cada uno tuvo su cumplimiento en la historia. En este caso, la ley ritual, todas aquellas leyes que tienen que ver con sacrificio, leyes rituales, es decir, sacrificio de un cordero, la Pascua, como aquellas que tienen que ver con dar ofrendas como una paloma, una flor de harina, etcétera. Todas estas leyes rituales que prefiguraban a Cristo Jesús tuvo su cumplimiento cuando Jesús llegó a esta tierra, pero específicamente cuando Él muere. Él es el Cordero Mayor que quita el pecado del mundo. Por eso hoy vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios, la importancia de la ley de Dios. Por eso vamos a prestar atención, vamos a buscar en la Biblia, porque la Biblia nos va a dar pues toda la respuesta que tiene que ver con este tema. Ahora, ¿quién escribió la ley de Dios y cómo se escribió la ley de Dios? Allí en la palabra de Dios, la Biblia habla en Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés. Hay muchos que hablan de que la ley de Dios fue para quienes, para solamente el pueblo de Israel, pero quiero decirte que es para todos. ¿Quién escribió entonces la ley de Dios? Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de... Entonces, ¿quién escribió la ley de Dios y cómo se escribió la santa ley de Dios? Dios mismo la escribió con su propio dedo. Fíjense, es algo importante. Dios mismo entonces escribe, porque es claro de que toda palabra es inspirada por Dios, pero hay algo, una sola cosa que el Señor escribió con su propio dedo, y fue la ley de Dios, las tablas de piedra. Ahora, ¿qué revela la santa ley? Es algo que nosotros debemos prestar atención. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, ¿qué revela la santa ley de Dios? Revela el pecado, es decir, nos muestra si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, si estamos pecando o no estamos pecando, es decir, es como un espejo. Podemos nosotros observar si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo. Es una manera de poder guiarnos, ¿no?, en cuanto a nuestra conducta. ¿A quién nos conduce la ley? Si miramos la ley y nos sentimos que estamos pecando o que estamos fallando delante de Dios, estamos fingiendo sus mandamientos, ¿a quién nos conduce? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. Nosotros nos justificamos por la fe, no por las obras que nosotros hacemos. Ahora, ¿a quién nos conduce la ley? Nos conduce a Cristo Jesús, el único que nos puede dar la salvación por medio de la fe que nosotros poseemos en Él. ¿Es importante la ley de Dios? Claro que sí, es importante. Ahora, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Es claro y notorio, ¿verdad?, que en la palabra de Dios se encuentran los 10 mandamientos. Pero habemos personas que solamente queremos decir de que hay 9, o que sencillamente hay 5, o que hay 4, o que hay 2, o que solamente hay 1.
pero sencillamente en la palabra de Dios nos da a entender que existen 10 mandamientos, estos 10 mandamientos que no fueron abolidos, y ya lo vamos a ver más adelante, no fueron abolidos porque el Señor dice que no puede entonces contradecirse, no puede retroceder en lo que Él ha dicho. Los 10 mandamientos, allí en Éxodo capítulo 20, del 3 al 17, el primer mandamiento tiene que ver con no tener dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen, que es el segundo mandamiento, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque yo soy pues Jehová tu Dios, y no daré por inocente al que tome el nombre en vano. Fíjense, tenemos 3 mandamientos. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Y para la próxima ocasión vamos a hablar sobre este día de reposo, porque tenemos algunas confusiones, o hay algunas confusiones con respecto a este día. Y este día pues para algunos no están en la ley de Dios. Pero fíjense que el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días Jesús, nuestro Dios, hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento, y fíjense que es el más largo, pero vamos en otra ocasión a hablar de él. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que tenga tu prójimo. Estos son los mandamientos del Señor. Es decir, tienen que ver con nosotros, es decir, con la moral. Los 6 últimos tienen que ver con el amor al prójimo, y los primeros 4 tienen que ver con el amor a ¿quién? A Dios. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley cuando estuvo en esta tierra? ¿Qué dijo él? ¿Qué expresó con respecto a la ley? En Juan, el capítulo 15, versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿cuál es la actitud de Jesús hacia la ley? Es decir, que cada uno de nosotros pudiésemos guardar la ley de Dios. Porque guardando la ley de Dios vamos a estar en el amor de ¿quién? El amor de Dios. Entonces es importante reconocer la ley de Dios. Ahora, lo que más nos llama la atención con respecto a este tema es que si Jesús realizó cambio en los mandamientos de Dios, es decir, cambió de día para otro día, cambió una cosa para otra cosa, realizó cambio el Señor Jesús con respecto a la ley de Dios, hizo el Señor modificación. Allí en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, nos dice la palabra de Dios, no penséis que he venido a abrogar la ley, o a abolir la ley, o a quitarla, o a reestructurarla, no. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Realizó cambio en los 10 mandamientos que Dios mismo escribió con su dedo. No, mis queridos amigos, Dios no realizó cambio. Jesús mucho menos realizó cambios con respecto a la ley moral que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Ahora,
La pregunta es, ¿puede alguien cambiar estos mandamientos entonces? El ser humano, quien no tuvo nada que ver con la realización de estos mandamientos, ¿puede un ser humano cambiar los mandamientos de Dios? De antemano tengo que decirte que no. Y la Biblia, como es la palabra de Dios, la que nos dice con respecto a esto, en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo, es decir, es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman, ¿quién? Cada uno de los seres humanos que hay en esta tierra. Ahora, ¿realizó cambio o puede realizar cambio los seres humanos? No puede realizar ningún cambio. La santa ley de Dios debe estar por todos los siglos y por los siglos. Por eso yo le decía, hay leyes en la Biblia que tuvieron su cumplimiento, y esos cumplimientos llegaron ¿hasta dónde? Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley moral que tiene que ver con nosotros, con nuestro Señor Jesucristo, no se puede cambiar, no se puede abolir, no se puede abrogar. La próxima ocasión vamos a hablar sobre un mandamiento específico, que es el día de reposo. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando ya conozco la ley de Dios? Debo amar la ley de Dios, como lo dice Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Qué más debemos hacer? Juan 14, 15 dice: guardar los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Respetar todos los mandamientos, no solamente 9, no solamente aquellos que me convienen, sino con la ayuda del Señor, porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y quiero decirte que por guardar los mandamientos de Dios, no te garantiza la salvación, no. El que te garantiza la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo es que yo amo al Señor y no guardo sus mandamientos? ¿Cómo es que yo deseo estar con el Señor, pero hago todo lo contrario que Él me dice? Por eso es una pregunta para reflexionar. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Por eso nosotros debemos tener en cuenta de que los mandamientos están claros y vigentes hasta el día de hoy, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso es preciso que hagamos una resolución. Deseamos respetar con la ayuda de Dios los mandamientos. Deseo santificarme a través de ellos, guiándome, y que sea el Espíritu Santo el que pueda ayudarme a guardarlo de manera digna como Él quiere. Si esta es tu resolución, que Dios te bendiga. La próxima ocasión vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Que Dios te bendiga.